96.5. 6:58 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de las noticias más trascendentes en el sol de la mañana en este miércoles 7 de mayo del año 2014. Buenos días a todo el equipo. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Eury Cabral, José La Luz, Don Melton Pineda, Namauris Aibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Yuri Rodríguez, Cristóbal de Chance, Andrés Martínez, Humberto Paniagua, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino. Así late la ciudad, el corazón. Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, Helen Hill, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, Yoba Bernard, todo el equipo de BTV Televisión. Quiero pues empezar agradeciendo a Julieta Tejada, que es la directora de comunicaciones de la Vicepresidencia de la República, que nos hace llegar pues un opúsculo que dice lo siguiente: preciado amigo, me complace remitirle junto a la presente un ejemplar del libro Diálogo con Juan Pablo Duarte, de la autoría de la doctora Margarita Cedeño de Fernández, vicepresidenta de la República, como homenaje a nuestro patricio heroico y en conmemoración del 201 aniversario de su natalicio. La presente obra consiste en un diálogo imaginario entre Duarte y la doctora Cedeño para plasmar en sus páginas los valores, virtudes y el legado perenne del fundador, ideólogo y arquitecto de nuestra independencia nacional. Sin otro particular, recibe el nombre de la doctora Margarita Cedeño de Fernández y el mío propio un afectuoso saludo. Con sentimientos de alta consideración y estima personal, queda de usted atentamente Julieta Tejada, directora de comunicación. El libro tiene anexo pues unas tarjetas con pensamientos de Juan Pablo Duarte. Así es que gracias por este obsequio. A las 7 en punto de la mañana vamos con nuestros comentarios. El sol de la mañana. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Decía ayer al comentar los resultados de las elecciones en Panamá que el marketing político tendrá que ocuparse de tomar las enseñanzas de este proceso, de estudiar esas enseñanzas y de reconfirmar, ratificar una serie de cosas que se conocen, que son así, pero situaciones como esta yo creo que sirven de ejemplo muy pedagógico para que los políticos y los aspirantes presidenciales estén claros de que lo primero que requiere un aspirante presidencial se llama determinación. Determinación y un plan de campaña que sale a ejecutarlo todos los días independientemente de todas las demás incidencias. Y entonces usted ejecuta su plan sin dejarse desviar, sin dejarse manipular. Ejecuta su plan y a la hora de la hora entonces viene la evaluación verdadera, que es la evaluación de los resultados. Si Juan Carlos Valera no tiene un plan claro de campaña, si no tiene un plan claro de campaña, si no tiene una determinación clara, no gana las elecciones. ¿Por qué no gana las elecciones? Porque sencillamente era un candidato descartado por las encuestas, porque era el candidato que estaba ubicado en tercer lugar. Y eso, si el candidato no tiene una visión clara y su equipo de campaña no tienen una visión clara de sus objetivos, desde luego que
lleva a la campaña, lleva desaliento. Lleva desaliento, pero en esa campaña no hubo desaliento. ¿Por qué? Porque había un plan y había determinación. Que las encuestas digan lo que digan, que todo el mundo diga lo que diga, que esto se resuelve aplicando un plan de campaña y de trabajo. Y las elecciones no son hoy, sino el día que son, y hasta que se llega a ese día, todos los días hay posibilidades de hacer cosas en función de un plan para que sean los resultados que evalúen esas cosas. Entonces esa es una de las grandes lecciones, señores. Es una de las grandes lecciones para todos los políticos y sobre todo para los aspirantes presidenciales. Determinación y un plan. Un plan. Usted lo va a salir a ejecutar, llueva, truene o ventee. Usted tiene su plan. Los otros tendrán sus planes. Usted no puede permitir que los otros les desvíen su plan ni les tracen la pauta. Y en ese sentido, yo creo que lo que estuvimos compartiendo de cerca todos estos años con Danilo Medina y lo vimos actuar en distintas circunstancias, podemos dar al igual testimonio de que en política lo importante es la determinación. Eso es lo importante. Señores, Danilo Medina se manejó como candidato presidencial en las dos oportunidades en que lo fue en desventaja en las encuestas. El trayecto que recorrió en esta última campaña presidencial, la mayor parte del trayecto fue en desventaja en las encuestas. Incluso hubo una parte del trayecto recorrido por Danilo Medina en esta última etapa que lo llevó a la presidencia de la República, en la que en un momento determinado, en vez de crecer por una serie de circunstancias, la candidatura pues disminuyó puntuación. Pero eso no llevó desaliento a la campaña de Danilo Medina. ¿Por qué? Porque Danilo Medina tenía un plan. Tenía un plan. Y sencillamente Danilo Medina todos los días a las 7 de la mañana, independientemente de la hora a la que se retirara, Danilo Medina estaba ejecutando su plan. Y estaba trabajando con fe, con fe y determinación. Con fe y determinación. Dejando claramente cuál era la idea. Hay que recordar que Danilo Medina, en su primera aspiración presidencial, no la primera, sino después que vuelve como aspirante presidencial del PLD, ya él había sido el candidato presidencial del PLD en el 2000, pero cuando lanza sus aspiraciones para internas para las elecciones del 2008, Danilo Medina era nada más y nada menos que el funcionario más poderoso del gobierno. ¿Y usted sabe qué fue lo primero que hizo Danilo Medina? Renunciar a esas funciones. Por dos razones. Número uno, iba a aspirar a lo mismo que el presidente de la República, es decir, a la presidencia de la República. Y número dos, un aspirante presidencial tiene que dejar claro que lo que es un aspirante presidencial y lo que está buscando es la presidencia de la República. Eso tiene que quedar claro. A menudo vemos ejemplos aquí y en otras partes, y todos esos ejemplos han conducido al fracaso, de gente que quiere tener un pie en un puesto público y haciendo campaña al mismo tiempo. Así, de gente que experimenta siendo funcionario y siendo candidato. Ahí no hay una determinación clara. ¿Por qué? Porque lo que da la impresión es que no quiere perder lo que tiene seguro para aspirar a una candidatura. Danilo Medina dejó el cargo más poderoso de la República Dominicana cuando todo el mundo decía, pero este hombre lo que debió hacer es entenderse con Leonel.
Porque aunque él no sea presidente ahora y siga siendo Leonel, él va a seguir siendo el ministro más poderoso. Pero ¿quién ha dicho que un político de verdad, y además un hombre que no está en política buscando 2 pesos, le interesa estar en una posición por estar en una posición? Cuando él entendía desde hace tiempo que él tenía una serie de ideas y que esa idea solamente él la podía aplicar siendo presidente de la República. Entonces, sencillamente, salga Pato Gallareta, yo aspiro a la presidencia de la República. Y se lanzó a buscar el apoyo de la sociedad para ser presidente de la República. Y en un momento determinado, cuando esa campaña, me refiero a la anterior, concluyó con la derrota interna, cuando eso concluyó con la derrota interna, muchas personas pensaron que Danilo se había sepultado y que Danilo había quedado descartado para banca y pool. Y no se dieron cuenta que en esas internas salió otro Danilo Medina. Hasta esas internas era un líder muy importante en el PLD. Y era un líder muy influyente en el PLD. A partir de esas internas en las que salió derrotado, Danilo Medina estableció su propia personalidad y se convirtió en un líder político de la República Dominicana, se convirtió en una referencia de la República Dominicana y esa referencia después lo llevó al poder. Entonces, estas elecciones, repito, de Panamá tienen esa lección. Señores. Un candidato descartado por las encuestas. Absolutamente descartado por las encuestas, ejecutó su plan y ganó las elecciones. Ahora bien, hubo errores. El presidente Martinelli, primero, y de eso conversaba anoche con el especialista, con el consultor Rafa Cerame. El presidente Martinelli primero, pues lleva a su esposa como candidata vicepresidencial, dando la impresión de que él quiere seguir en el poder detrás del trono. Pero además, entonces se desarrolla una guerra sucia contra el candidato Juan Carlos Valera. Esa campaña sucia contra Juan Carlos Valera se convirtió en un boomerang. Y el hombre acaba de ganar las elecciones, convirtiéndose en una referencia de estudio obligatorio para el marketing político. ¿Cómo se explica que se produjeran estos resultados a tan corto tiempo y que el tercero, lejos, resultara el primero y muy holgado? 7:11 minutos. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Son 106.5. Otro tema que voy a tratar tiene también que ver con otro proceso. Yuri Rodríguez hablaba de este tema. Este tema puede tener unas repercusiones importantes en las elecciones que se van a celebrar en Colombia el próximo 25 de mayo. Me refiero a que el consultor, el asesor de campaña, se convierte en piedra de escándalo. Un asesor de campaña, por lo general, es una persona de bajo perfil que hace su trabajo, pero hace su trabajo en la sombra. Pero hay asesores que quieren exponerse, que quieren ser protagonistas de las campañas, y eso termina dando problemas. Ahora Juan Manuel Santos, primero en las encuestas, holgado en las encuestas, tiene a pocas semanas un tremendo escándalo público. Y el escándalo se lo ha generado su asesor, JJ Rendón, Juan José Rendón. ¿Qué ha pasado con Juan José Rendón? Que
un narcotraficante, se llama Javier Calles, alias Comba, ha dicho que una red de varios grupos de narcotraficantes le entregaron 12 millones de dólares o pactaron 12 millones de dólares con JJ Rendón para una intermediación con la justicia colombiana. JJ Rendón se habría comprometido con estos narcotraficantes a gestionarle algunas situaciones en la justicia a través del Ministerio Público. Y entonces JJ Rendón ha tenido que renunciar en medio de un escándalo en una campaña de la dirección de la campaña de Juan Manuel Santos. Ayer tuvo que presentar su renuncia y desde luego Juan Manuel Santos ahora tiene el cuestionamiento de los otros aspirantes. Si bien es cierto que él se ha puesto a distancia de la situación de JJ Rendón y con la destitución, él ha dado una declaración de que él no tendría tratativa de esta naturaleza con mafiosos, poniéndose a distancia de JJ Rendón. JJ Rendón ha dicho que no recibió el dinero, pero que sí hizo reuniones. Y entonces, ¿qué pasa? Que la Fiscalía de Colombia viaja a Estados Unidos para conversar con este señor y ver las cosas con mayores detalles. Es decir, esto no se detiene aquí y no se detiene en una campaña electoral. ¿Cuáles pueden ser los efectos inmediatos? Que Santos quede en primer lugar, pero que baje su votación y entonces que se ponga un poquito más reñida la situación hacia una segunda ronda de votaciones. Ese puede ser el efecto inmediato, pero vamos a ver cómo la campaña de Santos tiene la habilidad de salir de esta situación difícil en la que se ve envuelta por el escándalo que le ha generado esta situación de una supuesta tratativa de Juan José Rendón, JJ Rendón, su asesor de campaña, con narcotraficantes para suavizarle alguna situación en la justicia en contacto con el gobierno y con el ministerio público en Colombia. Incluso hay testimonio de una reunión que él habría hecho con un fiscal, etcétera, etcétera. Es decir, que ese es un escándalo que va para largo en Colombia. Eso no se queda así como un asunto de campaña, aún ganando Santos las elecciones. Si estas cosas tienen repercusiones, esas repercusiones le pueden terminar afectando seriamente. El sol de la mañana. Son las 7:16. Y ahora yo quiero hablar de la evolución que ha tomado el caso, el enfrentamiento entre la fiscal Jenny Berenice Reynoso y la jueza, la magistrada Margarita Cristo, la juez de instrucción Margarita Cristo, que en el día de ayer ella decidió someter a la justicia. Ella decidió someter a la justicia a Jenny Berenice Reynoso. ¿Qué cosas hay aquí? Bueno, vamos a verlo primero jurídico, después político. Tan pronto Margarita Cristo anunció su querellamiento contra Jenny Berenice Reynoso, alegando ultraje en la audiencia, pues de inmediato, para no construir una opinión
sobre lo que sencillamente, sobre lo que uno percibe, sobre el conocimiento que uno pueda tener, pues hice algunas consultas técnicas sobre este aspecto, y ciertamente, en términos jurídicos, no así en términos políticos, ni en términos de imagen, Jenny Berenice Reynoso, pues va a tener dificultades. La va a tener, porque ciertamente, como está tipificado en los artículos 222 y 223, ahí hay un elemento que Jenny Berenice Reynoso no tiene manera de probar, y que no lo tendría Martínez Pozo manera de probarlo, no lo tendría cualquier comunicador que hubiese hecho esta afirmación, no tendría manera de probarla. Yo no estoy diciendo que la afirmación pueda ser cierta o no pueda ser cierta. Estoy hablando de informaciones de las que a veces dispone, y me pongo en el caso de un comunicador, informaciones que a veces uno tiene, que sabe que son ciertas, pero que tiene que ser cuidadoso al plantearla, porque aún siendo cierta, no tendría usted manera de probarla en un tribunal. Aún siendo cierta. Entonces, fíjense que Margarita Cristo, Jenny Berenice Reynoso le hizo imputaciones muy graves, pero ella desechó las imputaciones más graves, y se quedó con una, en la que Jenny Berenice Reynoso tendría serias dificultades. ¿Cuál es? Ella no dijo, usted me va a tener que probar que yo estoy investigada por supuesta connivencia con narcotraficantes, y que una vez tuve una persona con 108 kilos de cocaína y despaché a esa persona, y sin embargo a los cómplices fueron mandados a prisión. Ella no se quejó por eso, y eso es una imputación muy grave. Ella no se creyó tampoco por el hecho de que Jenny planteara en la motivación de su recusación que la magistrada Cristo llamó a una fiscal de La Vega para interceder por una persona, y que después de hacer esto, entonces supuestamente ella misma conoció del recurso contra esa persona. Esa es una imputación también muy grave, pero en la denuncia de ultraje, en la querella de ultraje, Margarita Cristo no incluye ninguna de esas dos. ¿Por qué? Porque si hay una investigación sobre cualquiera de esos casos, siendo cierto o no que los casos se hayan dado, si hay una investigación, hay una investigación, y ya ahí no habría este ultraje. Fíjense que ella ha hablado de ultraje, ella no ha hablado ni de difamación ni de injuria, porque sería otra figura. Aquí lo que se está hablando es de delito de audiencia. Entonces, ¿en qué se ha basado ella? En que Jenny Berenice Reynoso le va a tener que probar a ella que la sentencia estaba preestablecida. La sentencia mediante la cual ella desapoderaría a Jenny Berenice Reynoso de la investigación que ha estado haciendo sobre supuestos actos supuestos actos de corrupción atribuibles al ingeniero Víctor Díaz Rúa. Entonces, ella se ha basado en eso. Y es evidente que si esto se produjo, no hay manera de probarlo. ¿Por qué no hay manera de probarlo? Supongámonos que Jenny Berenice Reynoso tuviera grabaciones de conversaciones en las que esto se establecía. Si tiene conversaciones en las que esto se establece, esas conversaciones telefónicas son ilegales, porque no han sido tomadas por autorización judicial. Por lo tanto, no serían una prueba válida. No serían una prueba válida. Y a veces hay cosas que se plantean como imagen. El que una sentencia esté previamente establecida, puede ser que se haya coordinado, que haya una reunión, que
más o menos los parámetros estén preestablecidos, etcétera, etcétera. Esto no quiere decir necesariamente que, bueno, mire este documento ya redactado, fírmelo, señora magistrada, eso es otra cosa. Entonces, por ahí es que se ha ido la magistrada Margarita Cristo, y resulta que cuando usted examina tanto el artículo 222 como el artículo 223 del Código Penal, donde está tipificado el asunto este del ultraje contra la autoridad pública, uno ve que ciertamente ahí se configuró el ultraje. Dice el artículo 222 lo siguiente: cuando uno o muchos magistrados del orden administrativo o judicial hubieran recibido en el ejercicio de sus funciones o a causa de este ejercicio algún ultraje de palabra o por escrito o dibujos no públicos tendentes en estos diversos casos a herir el honor o la delicadeza de dichos magistrados, aquel que hubiera dirigido tales ultrajes será castigado con prisión correccional de 6 días a 6 meses. Si el ultraje con palabras se hiciere en la audiencia de un tribunal, la pena será de prisión correccional de 6 meses a 1 año. Y el artículo 223 dice lo siguiente: el ultraje hecho por gestos o amenazas a un magistrado en el desempeño de sus funciones o con motivo de ese ejercicio se castigará con prisión de 6 días a 3 meses, aumentándose la pena de 1 mes a 1 año, si el ultraje se hiciera en la audiencia del tribunal. Entonces, técnicamente, ciertamente ella puede decir, bueno, es un ultraje porque esta señora en la motivación de una recusación, ella me acusó de tener una sentencia hecha. Ella me ha ultrajado en esa audiencia porque ella no va a poder probar que yo tenía una sentencia hecha. ¿Qué puede pasar? Que realmente entonces sea sancionada la magistrada Jenny Berenice Reynoso. Pero yo me pregunto, ¿qué implicaciones tendría eso? Porque yo no tengo duda de que en términos jurídicos ahí se configuró el ultraje. Incluso en las otras expresiones de Jenny también se configuró el ultraje. Un juez tiene la plena autoridad en una audiencia y usted tiene que ser muy prudente en la forma en la que usted se dirige al juez, porque el juez es un funcionario investido de una autoridad que tiene que ser respetada. Tiene que ser respetada. Y entonces hay una serie de cosas de las que usted puede tener cierto convencimiento, pero una cosa usted está convencido de una cosa y otra cosa es poderla plantear. Entonces, pudiera alegarse, bueno, pero esto no fue público porque es una audiencia privada, sí. Por eso es que ella no está hablando de difamación e injuria. Por eso es que ella está hablando de ultraje en audiencia. Por eso es que está hablando de ultraje en audiencia. Pero, en definitiva, ¿cuál sería la ganancia? Señores, Jenny Berenice Reynoso, sancionada por supuestamente perseguir la corrupción en la República Dominicana, sería instituida como la héroe anticorrupción del país. Si en un supuesto caso donde se está supuestamente tratando de un caso grande, como ella ha explicado, de una serie de cosas, es decir, yo estoy hablando de la percepción que se ha llevado a la población, no de lo que sea la realidad, que ya eso es otra cosa, sino que en la percepción que se ha llevado a la población, esta dama está detrás de un caso grande y ha tenido y tiene el valor de plantearlo. Si la sancionada es ella, pues las repercusiones políticas de eso, las repercusiones políticas de esa situación, yo creo que la va a pagar el Partido de Liberación Dominicana, la va a pagar el gobierno y la va a pagar los sectores que estén más vinculados a ese hecho. Porque desde luego que eso crearía un impacto muy negativo en la sociedad. Ya yo estoy hablando de los efectos políticos, no jurídicos, porque jurídicamente estoy convencido de que ahí se configuró el delito de
el ultraje. Ahí se configuró el ultraje, teniendo ella o no razón. Es la capacidad o la posibilidad de probar esto. Entonces, bueno, ya ahí la guerra está armada la guerra. La magistrada Margarita Cristo, escogió como abogado a Carlos Balcácer y a Fran Reinaldo Fermín. Mientras que la magistrada Jenny Berenice Reynoso, que dijo que para ella será un honor defenderse por cumplir con su deber, según dijo ella, pues ella tiene como abogado a Laura Costa y a José Lorenzo Fermín. Eso es en lo que tiene que ver con ella. Fíjense cómo este pleito ya se ha desviado, porque independientemente del caso Díaz Rúa, ya hay un enfrentamiento colateral. Y hay un pulso colateral entre estas dos damas. En términos jurídicos, Margarita Cristo puede ganar. Yo no sé en términos políticos cuáles serán las consecuencias de eso. Ya entonces el caso de Víctor Díaz Rúa deberá conocerlo otro juez, porque al hacer este sometimiento, Margarita Cristo se ha inhibido y de hecho tendrá que conocerlo otro juez. La inhibición, independientemente de que hiciera o no el sometimiento por parte de ella, era lo más correcto. Era lo más correcto, porque cualquier decisión que ella adoptara después de este escándalo iba a ser una decisión que sería muy cuestionada. Entonces, ahora está pendiente de esto. El magistrado procurador fiscal general de la República ha respaldado a Jenny Berenice Reynoso. Ella va a conseguir amplio apoyo en distintos sectores de la sociedad, porque hay que estar claro. Una cosa es la parte jurídica aquí y otra cosa es la parte mediática y política. En la parte mediática y política, ahí nada más hay cosas negativas para un sector. Ahí no hay posibilidad de ninguna ganancia. Puede haber posibilidades de males menores, etcétera, pero no hay posibilidad de ganancia. Y quién sabe, señores, las repercusiones que eso termine teniendo, porque ahí hay ya mucha radicalidad e informaciones que tal vez su planteamiento jurídico pueda ser neutralizado, pero no así su exposición mediática. 7:31, cambio y fuera Mauri.